Este video va a entrar dentro de la categoría de los videos que dije que iba a ser respecto al hipertiroidismo. Y bueno, este está relacionado al dolor de manos o al dolor de extremidades por la enfermedad, que la verdad es muy común. Entonces la pregunta sería si es normal que duelan las manos, los dedos, las articulaciones, los pies con el hipertiroidismo, y pues la respuesta es que sí. Yo, como comenté la vez pasada, pues no soy ninguna experta en el tema, simplemente llevo mucho tiempo conviviendo con la enfermedad, y la verdad es que fue uno de los primeros síntomas que empecé a mostrar, porque antes de que me diagnosticaran, pues la verdad no era una persona muy activa ni nada de eso. Entonces que sufriera lesiones en las manos o en zonas que pudieran llegar a doler después, pues no. Pero ya después, cuando empecé con mi tratamiento y cosas así, la verdad era que de repente se me acalambraban las manos. De hecho, uno de los síntomas que estoy ahorita recordando era que me entraban unos calambres en los pulgares demasiado fuertes, a veces, sobre todo cuando estaba tratando de escribir. Entonces pues sí me dificultaba la vida bastante, porque como les digo, o sea, era estudiante por aquel entonces. Entonces el simple hecho de escribir ya era una cosa que no podía hacer por estos calambres que me daban. Y también a veces pues sí era un dolor en los tobillos, en los dedos, de los pies al caminar o al tratar de hacer deporte o correr. Y pues era bastante incómodo. O sea, que les puedo ofrecer alguna clase de solución, pues no, porque más bien se trata aquí como de costumbre y de saber reconocer que tiene que ver con esta o tal cosa. Yo pues la verdad es que los calambres se me quitaron, pero hoy en día de repente aparecen. Entonces sí, como que me toman un poquito por sorpresa, porque en la actualidad pues sí estoy practicando yoga, estoy practicando pilates, estoy haciendo demasiado deporte comparado a lo que hacía cuando recién me diagnosticaron. Y pues la verdad ahora sí tengo una vida más activa, o una vida que pueda justificar ciertas molestias corporales o esguinces, esa clase de cosas. Pero no, la verdad es que estoy bastante tranquila en ese sentido. Por eso de repente cuando llegan estos dolores sí como que me sacan un poquito de balance, pero pues ya es cuestión de aprender a convivir con la enfermedad, ya sea hipertiroidismo, hipotiroidismo, y pues saber, les digo, reconocer que viene de la mano de la enfermedad. Y pues sí, esta clase de dolores en articulaciones, hombros, brazos, pues sí, la verdad es que es bastante común. Y bueno, si les ha servido este video, si les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan, y nos estaríamos viendo en el siguiente. Hasta luego.